Hola, ¿sabías que hay jóvenes en todas partes del mundo que estudian la Biblia juntos? Sería muy interesante comparar cómo son esas reuniones y qué hacen. Sin duda alguna, veremos una diversidad de personalidades y de maneras de llevar sus estudios y cómo conviven los unos con los otros. Sí nos cambiaría mucho la perspectiva y tendríamos nombres de grandes ciudades como también ciudades pequeñas, tal vez localidades a la orilla del mar, o en las montañas, o en los valles, o incluso escuelas o parques. Quizá vengan de iglesias grandes con muchos años de vida, tal vez otras iglesias chicas o medianas. Y en otros casos, tal vez en casas de familia donde apenas se comienza una obra. Y así ha sido a través de las edades. En estos momentos me gustaría que imaginaras que estarías entrevistando al apóstol Pablo en la Biblia para que nos narrara dos experiencias donde él estuvo enseñando en una reunión y donde pasó algo muy significativo. Y aparte que nos comparta un consejo para aprovechar nuestras oportunidades en este ministerio de enseñanza para que podamos hacer lo mismo. Haré una oración primero. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Gracias, Padre, por estos momentos de estudio bíblico donde podemos estudiar tu santa palabra. Ayúdanos, Padre, a poder entender estos pasajes bíblicos, Padre, y así personalizarlos en nuestra vida diaria, Padre. Y que por medio de esto podamos utilizar las oportunidades que tenemos para enseñar a otros del Evangelio, Padre, para que aquellas personas que no te conozcan puedan llegar a tu conocimiento y así obtener la salvación, Padre. Te pido, Padre, que bendigas a cada uno de los que están escuchando este mensaje y también te pido por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de entrevistar al apóstol Pablo, veamos lo que nos cuenta Lucas en la historia que escribió en Hechos 16 del 11 al 15, que dice lo siguiente. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Qué interesante historia. Y me gustaría preguntarle por qué ir a Filipos. En Troas tuve una visión que nos convenció de ir al continente europeo. Fuimos por la parte norte, cruzando el mar Egeo hasta Neápolis, el puerto de Filipos en la región de Macedonia. Y ya en tierra firme seguimos hasta la colonia romana que se llamaba Filipos, donde nos quedamos por algunos días. Y este lugar era muy estratégico porque era un lugar donde habían dos caminos que cruzaban por esa región muy importantes y servía como una vía de paso para ir de un lado al otro. ¿Y qué pasó al llegar allí? Aparentemente no había sinagoga en Filipos, y junto al río Gangites, donde solía hacerse la oración, se reunió un grupo de mujeres dirigido por Lidia de Tiatira, una negociante de púrpura, producto por el cual su ciudad natal era famosa desde hace mucho tiempo. Lidia era temerosa de Dios y escuchó con atención el Evangelio, y el Señor abrió el corazón de ella. Creyó y fue bautizada juntamente con los miembros de su familia. Luego nos persuadió a los 4 misioneros a aceptar la hospitalidad que ofrecía. ¿Y qué fue lo que ocurrió allí que fue de mucho significado? ¿Por qué considera que ese fue un evento muy importante? De esta manera,
La casa de Lidia llegó a ser el lugar de reuniones de la primera iglesia cristiana en suelo europeo. Qué interesante y qué bendición. Continuando con esta entrevista, me gustaría que ahora veamos lo que dice Lucas de Pablo en Hechos 20 del 7 al 12, que dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al siguiente día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron el joven vivo y fueron grandemente consolados. Ahora, hablando de su experiencia en Troas, antes de salir a Mileto, ¿qué ocurrió en esa ocasión? Bueno, en esta ocasión en Troas, que fue en un domingo por la tarde, aproveché a poder predicar y enseñar hasta la medianoche antes de salir el día siguiente. El lugar de reunión fue en una casa privada que tenía una habitación amplia para dar oportunidad de enseñar a un grupo. El largo discurso fue demasiado para un joven llamado Eutico, quien escogió un mal lugar para quedarse dormido en una ventana. Y así dormido se cayó al piso y se consideró que estaba muerto. Después di mi atención y mi apoyo a Eutico y a sus amigos y parientes que estaban presentes en el nombre del Señor. Y después que todo estaba bien, continuamos con la reunión. ¿Y hasta qué hora se quedaron? Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversamos largamente con ellos hasta el amanecer. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Y qué consejo nos podría dejar para poder aprovechar las oportunidades de enseñar el Evangelio? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, ahí lo tienen. ¿Y qué podemos tomar de todo esto? En primer lugar, vemos en la primera historia que no importa el lugar donde podemos enseñar de lo que sabemos de la palabra de Dios. En el caso del apóstol Pablo, él decidió ir a Europa a expandir el evangelio. Y si fijan bien, en esa historia vieron que salió junto al río, afuera en el aire libre, no importando si fuera a la orilla del río, quizá a la sombra de un árbol o bajo el techo amoroso de una casa de familia. Quizá nosotros no tengamos que ir a la China o a la África para hablarle a alguien de Cristo. Esa oportunidad la tienes tú mismo a tu alrededor, con tu familia, con tus amigos, conocidos y hasta personas que te topas en todos lados que no conoces. La segunda cosa que podemos tomar de la segunda historia es que podemos enseñar a cualquier hora. En esa historia vemos claramente que ya era tarde en un domingo y aún en esa reunión de estudio de la palabra del Señor para compartir con otros y de compañerismo, se aprovechó el tiempo. Aunque la caída del joven Eutico pudo haber sido una calamidad que hubiera tenido un fin muy horrible en esa reunión, Dios lo usó para no solo mostrar su poder y su sello de aprobación de lo que enseñaba el apóstol Pablo, pero sin embargo se aprovechó el tiempo de seguir enseñando, y eso fue toda la noche. Increíblemente, nosotros tenemos un sinfín de oportunidades para enseñar a otros a través de cualquier circunstancia. Y vamos a tener cualquier oportunidad para hablar de Cristo a quien sea. No hay un tiempo definido en cuándo sí y cuándo no se debe hablar de Cristo. Si has aprendido algo de la palabra de Dios, pues es oportunidad de enseñar o platicar con otros lo que has aprendido, aunque sea algo muy pequeño. Vemos que la mayoría de la gente está afuera de los templos. Así que tenemos que alcanzar a la gente donde está. Y cómo no comenzar con nuestros propios conocidos. No mucha gente está dispuesta a asistir al templo evangélico para aprender. Sin embargo, en la vida diaria, en los contactos cotidianos y aún en las mismas redes sociales, podemos
contarles a otros la hermosa historia de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. El apóstol Pablo nos dice en 2 Timoteo 4:2 que instes, o sea, que no te quedes sin actuar o esperando un momento más oportuno. Solo hazlo. ¿Cuándo? En todo tiempo, sean favorables las circunstancias o no, te dé vergüencita o no, se debe hacer, porque quizá un alma pueda ser salva. Oportunidad 24/7. ¿Qué hacer? Redarguye, que es llevar a que esa persona se dé cuenta de su situación, que está equivocada ante el Señor. Reprende, es que tus enseñanzas lo hagan sentirse incómodo por su situación hasta el punto que desee cambiar su conducta. Y exhorta, eso es, si la persona decide cambiar, es que tú le ayudes aconsejándole con la palabra de Dios a encontrar la voluntad de Dios para su vida. ¿Cómo hacerlo? Dice, con paciencia. Esto conlleva un sentimiento de compasión y mansedumbre, pero también quiere decir que tú entiendes que es un proceso y no algo que pasa de la noche a la mañana. A fin de todo, se puede decir que este ministerio de enseñanza en cualquier iglesia exige que cada creyente aproveche cualquier oportunidad para compartir lo que ha aprendido. Debemos hacerlo en todo tiempo, en todo lugar y en cualquier circunstancia. Y debes saber que esa labor que puedes hacer podría salvar muchas almas. ¿Qué puedes hacer hoy? Pues te invito a que envíes un mensaje, o igual si te topas a algún conocido que sabes que no conoce de Cristo, y después de haberlo saludado, platicado con él, a ver cómo están, después platicarle de Cristo. O más fácil aún, invitarlos a asistir a un estudio bíblico o al templo contigo. Igual si no es posible asistir aún, pues compártele un link de un culto o de una clase donde pueda conocer más de Cristo. Y de ahí puedes comenzar. Es algo tan sencillo que a veces puede sentirse como algo tan difícil. Pero verás qué grande bendición será. Y pídele al Señor que te dé el valor y las palabras y pruébalo. Verás que es un sentimiento único. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Gracias, Padre, por estos momentos de estudio bíblico donde pudimos ver que tenemos una gran oportunidad de hablar a otros de Cristo en todo tiempo y en cualquier lugar, Padre. Ayúdanos a cumplir con esto, Padre, para que podamos llevar a otros al conocimiento de Cristo y así muchas almas puedan obtener la salvación, Padre. Úsanos, Padre, y te ruego por el continuo crecimiento espiritual de nuestras vidas, Padre. Perdona nuestros muchos pecados. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.